mensaje. Bueno, si tienen sus Biblias, pueden abrirlo a Marcos capítulo 1. Si no, en el frente del folleto hay el pasaje ahí escrito. Y como ya fue mencionado, que estamos en el principio de una nueva serie que va a ir por unas semanas en el Evangelio de Marco. El Evangelio de Marco fue escrito, bueno, para compartir la verdad en cuanto al Hijo del Hombre. Y una cosa que vamos a ver por medio de este estudio vamos a ver un Salvador simpático o empático. Bueno, y es interesante, puede encontrar las historias como eso en Marcos 1, también en el libro de Lucas y de Mateo, pero es interesante, falta algunas cositas, porque en cada mensaje vamos a encontrar una emoción del Señor Jesucristo. Y al comenzar notamos que este pasaje registra uno de los milagros más poderosos y asombrosos realizados por Jesús. De hecho, esta es una de las dos únicas curaciones de leprosos registrados en los evangelios. La otra se encuentra en Lucas capítulo 17. Pero aquí Jesús cura a un leproso. Y allí cura 10 leprosos en Lucas 17. La curación de los leprosos fue una de los señales que Jesús mencionó como prueba de que Él era el Mesías. Usted puede recordar que los discípulos de Juan el Bautista cercaron a Jesús y hicieron una pregunta. ¿Eres tú el Mesías? ¿O debemos buscar otro? Y Jesús respondió en Mateo 11, versículos 4 y 5. Él respondió, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. En este maravilloso relato de la curación de este hombre leproso, se nos da una visión del corazón del Salvador. Se nos permite ver a su compasión y su poder en plena exhibición. Unámonos a Jesús en su encuentro con este leproso. Observemos cómo cambia la vida de este pobre hombre para siempre. Y comprendamos también que lo que Jesús hizo por este hombre, lo puede hacer hoy por cualquier persona en esta sala. Puede que no tengas lepra, pero sí tienes un problema. Cada uno en el mundo tiene problema del pecado. Y si necesita un Salvador, si necesita ayuda, aquí hay una palabra para ti en este extraordinario milagro. Aprendamos cómo Jesús transforma vidas. Y quiero predicar de este pasaje sobre el pensamiento, el toque que transforma. El toque que transforma. En el primer lugar, notamos en versículo 40, un hombre enfermo. Un leproso vino rogando a Jesús y arrodillándose le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y bueno, debemos notar la naturaleza de esa enfermedad. La Biblia llama a este hombre leproso. Esta enfermedad se conoce en nuestros días como la enfermedad de Hansen. Se trata de una enfermedad altamente infecciosa que era incurable en los tiempos bíblicos, pero hoy en día puede tratarse. En tiempos bíblicos, ninguna otra enfermedad
era tan temida como la lepra, porque afectaba todo el cuerpo. Suele comenzar con fatiga y dolor en las articulaciones. Aparecen manchas escamosas en la piel y a medida que avanzaba la enfermedad, el cuerpo se cubría de nódulos llenos de pus. La apariencia de la cara se alteraba, de modo que el enfermo llegaba a parecer a un león. Los nódulos crecían en las cuerdas vocales, de modo que el leproso hablaba con voz ronca. La lepra atacaba el sistema nervioso, comprometiendo la capacidad del cuerpo para sentir dolor, y actuaba como un anestético, adormeciendo el cuerpo. El leproso, él podría pisar una piedra o una espina y hacerse daño en el pie sin darse cuenta de que tenía un problema. La infección se instalaría y finalmente el pie herido podría caerse. El leproso podía lavarse la cara con agua hirviendo y cegarse. Podía meter la mano en el fuego para recoger una patata que se había caído y no darse cuenta de que había quemado gravemente. Las ratas y otros almianas a menudo mordisqueaban a los leprosos dormidos. Un médico del país del tercer mundo solía enviar un gato a casa con los pacientes leprosos después de operarles. Normalmente seguía su curso en unos 9 años. El enfermo solía tener una muerte terrible. Y uno de los peores aspectos de la lepra era el aislamiento social que conllevaba. La ley levítica era muy clara en sus mandamientos a los leprosos. Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46 dice: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. El cabello de su cabeza estará descubierto, y se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo. Vivirá solo. Su morada estará fuera del campamento. Para la época de Jesús, los rabinos habían añadido muchas más restricciones a la ley que regía a los leprosos. Si un leproso metía la cabeza en una casa, se consideraba impuro. Saludar a un leproso iba contra la ley. Cuando se determinaba que un hombre tenía lepra, los desterraban de la aldea. Ya no se le permitía tener comunión con otras personas. Tenía que dejar su familia, tenía que dejar a sus amigos. Era ilegal que un leproso se secara a menos de 15 metros de una persona limpia. Si era un día ventoso, la regla cambiaba a 60 metros. No podía tocar a su familia, solo podía verlos de lejos. Muchas familias llevaban comida y ropa durante un tiempo, pero al cabo de un tiempo, la mayoría de las familias celebraban un funeral y consideraban al afligido como un muerto. El leproso tenía que rasgarse las vestiduras para que la gente reconociera que era leproso. Debía vestirse como un doliente que va a un servicio fúnebre, su propio servicio fúnebre. Sobre el labio superior debía llevar un paño para no propagar la contaminación. Y cada vez que viera venir gente, el leproso debía gritar: inmundo, inmundo. Y los gritos del leproso avisaban a la gente que había un leproso cerca, y la gente
cogía piedras para tirárselas al leproso para que no se acercara. Y bueno, debo parar un momentito, porque en la Biblia, la lepra es mucho más que simplemente una enfermedad. También es un tipo de pecado. El leproso era considerado la encarnación de la impureza. Se consideraba que la contaminación externa de la enfermedad representaba la contaminación interna del corazón. El leproso era un comentario viviente sobre los efectos del pecado. Bueno, nadie aquí tiene lepra, pero todos aquí tienen problemas con el pecado. Y no tenemos tiempo para mirarlo, pero el pasaje del Antiguo Testamento, la ley que trata con esto es el Levítico capítulo 13. Y establece claramente las normas para diagnosticar, hacer un diagnóstico y tratar la lepra. Y observa cómo la lepra representa el pecado. Número 1, la lepra es más profunda que la piel. Las manifestaciones externas del pecado son meramente una ventada al corazón. Mateo 15, 18 y 19. Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Las personas no son pecadores porque pequen. Las personas pecan porque son pecadores. En segundo lugar, la lepra comienza pequeño y luego se extiende. Levítico 13, versículo 7, pero si la erupción continúa extendiéndose después de que la persona fue examinado por el sacerdote y declarado pura, la persona infectada deberá regresar para ser examinado de nuevo. Así como aquel leproso pudo haber visto un día una manchita blanco de enfermedad, no pasaron muchos días hasta que su carne fue consumida por aquella repugnante enfermedad. ¿Y qué imagen del pecado? Podemos pensar en un hombre como el rey David. Según Samuel capítulo 11, una pequeña mancha de pereza y de lujuria se convirtió en una plaga de adulterio, embarazo no deseado, mentiras y asesinato. Comenzó pequeño. Ese pequeño trago puede convertirse en alcoholismo. Un poco de caricias en una cita puede convertirse en un embarazo no deseado. Deja caer las paredes un poco aquí, permiten un pequeño pecado allá, y antes de que te das cuenta, toda la vida ha sido arruinado y saqueado por el diablo. Noten en tercer lugar, la lepra contamina todo lo que toque. Cuando un hombre era afectado por la lepra, quedaba total y completamente contaminado. El pecado tiene una manera de envenenar la vida entera por una persona. Envenenará a tu familia, sus relaciones. Devastará y arruinar todo lo que toque en su vida. ¿Recuerda la historia de Acán en José capítulo 7? El mandamiento, todo debe ser entregado al Señor y quemado. ¿Y qué pasó? Un poco de oro, plato y un vestido valieron
su vida y las vidas de su familia. Pregúntale a David si unos pocos momentos robados con la esposa de otro hombre valieron la devastación, las calumnias que vinieron a su familia como resultado. Sí, contamina. En cuarto lugar, la lepra aislada. El leproso era aislado del campamento de los limpios. Se le obligaba a vivir solo al margen de la sociedad. Y el pecado también aísla. Abre una brecha entre los miembros de la familia y separa al pecador de Dios. ¿Qué dice Isaías? Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios. Y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlo. Quinto, la lepra destina las cosas al fuego. Levítico 13:52 dice, quemará pues el vestido, ya sea la urdimbre o la trama en lana o en lino, o cualquier artículo de cuero en el cual aparezca la marca, porque es una lepra maligna, será quemado en el fuego. Todo lo que el leproso tocaba era quemado. Así es con el pecado. Destina a los afligidos por los fuegos del tormento eterno. Salmo 9:17. Los impíos volverán a Seol. O sea, todas las naciones que se olviden de Dios. Bueno, luego vamos a ver la naturaleza de su acercamiento a Cristo. ¿Qué llevó este pobre hombre hasta Jesús? Tal vez se despertó esa mañana en la leprosería y oyó la noticia que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Tal vez oyó la buena noticia de que Jesús había estado curando enfermos y expulsando demonios. Oyó la palabra de alguna manera y la fe se despertó en su corazón. Tal vez dijo para sus adentros, si Jesús puede hacer todas esas cosas por otros, estoy seguro de que puede sanarme a mí. Si se dirigió hacia donde estaba Jesús. Este hombre necesitó mucho valor para acercarse al Salvador aquel día. Arriesgó la lapidación, la humillación y la muerte para llegar hasta el Señor. Te imagines la reacción de la multitud cuando aquel leproso empezó a abrirse paso. Debieron dispersarse mientras el leproso se acercaba con sus gritos de inmundo, inmundo. Y seguramente algunos de sus compañeros leprosos intentaron desanimarle. Puede que le dijeron, es mejor que te cuides, te quedas aquí con nosotros. Jesús no te ayudará. No le importa un desgraciado como tú. Pero la fe se había despertado en su corazón y la fe lo empujaba hacia Jesús. Noten, eso es como funciona. El Espíritu de Dios despierta la fe en el corazón de la persona perdida. Esa persona ve su condición y se da cuenta de que la única esperanza amanece es llegar a Jesús, la única esperanza. Cuando esa conciencia amanece en el corazón de una persona perdida, pasará por lo que tenga que pasar para llegar a Él. Cuando una persona perdida viene
a Jesús, el diablo dice, no eres digno a venir a Jesús. Él tiene razón. Tu propio corazón dice, no eres digno de venir a Jesús. Tu corazón tiene razón. Pero no dejas que te impiden venir. Puede que no seas digno de venir, pero Él nunca te rechazará cuando lo hagas. Juan 6:37 dice, todo aquel Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. Ese es el poder de la asombrosa gracia de Dios. Cuando la carne y los demonios dicen, no eres digno de venir a Cristo, y ellos tienen razón, pero cuando dicen, Él no te quiere, ellos están totalmente equivocados. Vemos también la naturaleza de su llamada. Este hombre vino a Jesús de la manera correcta. Vino humildemente y vino con fe. ¿Qué dice el salmista? El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Se dio cuenta de que no merecía nada, pero sabía lo suficiente acerca de Jesús como para saber que si el Señor quería, podía sanar su cuerpo. Sus palabras están llenos de fe. Y cuando este leproso habla, reconoce el poder y la soberanía del Señor, dice al Señor, si quieres, esta declaración reconoce la verdad de que la curación depende de la voluntad de Dios. No sabía lo que Jesús haría, simplemente puso el asunto en manos del Señor y lo dejó en sus manos. ¿Qué fe tenía él? ¿Tú quieres? Puedes limpiarme. Y esta afirmación reconoce a Jesús y su poder para curar. Este hombre se acerca a Jesús sobre la base de la fe. Este hombre ha llegado al punto en que sabe que necesita un milagro de Dios para librarse de esa enfermedad. Aparentemente están los últimos, porque Lucas 5:12 dice que él era lleno de lepra. Estaba a punto de desaparecer y necesitaba la intervención divina. Así que acudió a Jesús. Vamos a parar un momentito. Si tu vida ha sido destrozada y arruinada por el pecado, tú también necesitas la intervención divina. Necesitas lo que solo Jesús puede darte. Necesitas un milagro. Necesitas hacer como este leproso y llegar a los pies de Jesús. Y si vienes a Él con un espíritu humilde y con un corazón de fe, Él no te rechazará. Él te dará la vuelta. Y esa es su promesa. Santiago 4:10 dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Romanos 10 dice que si confiesa con su boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Estoy aquí para decirle, hay mucha gente lee la Biblia, el Nuevo Testamento, porque no vemos los milagros hoy en día. ¿Saben una cosa? Hay un milagro más grande de cualquier milagro que Cristo hizo en la tierra. Cuando Él entra en el corazón de un pecador y cambie para siempre. Es un milagro de la gracia de Dios.
Vemos aquí un Mesías soberano, versículos 41 y 42, movido a compasión. Bueno, quiero recordarle que Jesús ve todo. Él es Dios. Y Él vio a ese hombre. Y en vez de reaccionar como todo el pueblo de Israel, Él está movido con compasión. Jesús ve a este pobre hombre y ve su condición. No se encoge de miedo ante el leproso como el resto de la gente. No le repugna su aspecto ni su olor. Se nos dice que Jesús siente compasión. Es una palabra que se refiere a un sentimiento de profunda simpatía y pena por otro que está afectado por la desgracia, acompañado con un fuerte deseo de aliviar el sufrimiento. Cuando Jesús miró a este pobre y desdichado hombre y vio su condición, su corazón fue movido a la acción. Y Jesús amó a este hombre como otros amarían un hermano o un hijo. Pensando en esto, estoy aquí para decirle que Él comparte ese mismo amor hoy en día. Entonces Jesús hizo algo muy extraño. Se nos dice que extendió la mano y lo tocó. Había pasado años desde que alguien había tocado a este hombre. Habían pasado años desde que este hombre había abrazado a su esposa o sus hijos. Había estado aislado y solo. Tocar un leproso era impuro y estaba estrictamente prohibido por la ley. Tocar un leproso podría hacer que una persona que tocaba se infectara también. Pero ¿qué hizo Jesús? Lo tocó. No sé qué esperaba aquel leproso. Probablemente que lo echaran en el mejor de los casos y que lo apedrearan hasta la muerte en el peor. Imagínense su sorpresa cuando Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Puedes escuchar la multitud jadear de sorpresa y conmoción al ver a Jesús extendiendo la mano para tocar a este hombre impuro? Pero cuán gloriosa debe haber sido para este hombre ese toque. Si le quedaba alguno de sensibilidad en la piel, debido de sentirlo como nunca antes la ha habido sentido, cuando Jesús tocó a ese hombre, su toque dijo: te amo tal como eres y estoy aquí para ayudarte. Cuando Jesús tocó a este hombre, es como Él había entrado al mundo para hacer la obra que solamente Él puede hacer. ¿Qué había de diferente en este contacto? El leproso no podía transmitir a Jesús la corrupción de su enfermedad. La deidad no puede ser contaminada. Y cuando tocó al leproso, Jesús le transmitió la limpieza de su deidad. ¿Sabía que Jesús sigue tocando vidas hoy? No importa quién seas o lo que hayas hecho, no eres tan malo como para estar más allá de su toque glorioso. Cuando Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, entró en nuestro mundo, compartió nuestro dolor y nuestro sufrimiento, murió en la cruz y cargó con nuestros pecados para poder tocarnos y cambiarnos por su gracia y su poder. Él tiene compasión de ti hoy y te tocará.
si se lo permites. ¿Has experimentado su maravilloso toque personal? Recuerda cómo Él te sentía al estar encerrado en la oscura mazmorra de pecado, indefenso y desesperadamente perdido en sus pecados. ¿Recuerdas lo glorioso que fue cuando el Señor llegó al infierno de su vida y te tocó? Jesús simplemente tocó al leproso y le ordenó que quedara limpia. Y al instante su lepra desapareció. Aquel cuerpo deforme quedó sano en un instante. El rostro quedó normal. Las manos y los pies destrozados recuperaron su integridad. La piel arruinada fue instantáneamente tan suave como la de un bebé. La contaminación de su enfermedad desapareció de inmediato. Todo cambió cuando el Maestro Jesús habló. Aquel leproso recibió una nueva vida en ese mismo momento. Quiero recordarle, eso es lo que Jesús hace cuando toca una vida. Él le da a la persona que toca una nueva vida instantáneamente. Él literalmente los convierte en nuevas criaturas por su asombroso poder. Él les da una nueva nacimiento. 1 Corintios 5, o 2 Corintios 5, 17. Y nunca vuelven a ser lo mismos. Ya no son desterrados, sino acogidos. Ya no son hijos del diablo, sino hijos de Dios. Ya no son impuros, sino aceptados en el amado. ¿Qué diferencia hace el toque del Maestro? La pregunta es, ¿Jesús ha tocado su vida? Es muy interesante. Versículos 43 al 45, Jesús le dio un mandato extraño. Y noten la demanda. Tan pronto como había sanado al hombre, Jesús lo despidió. Y este es un término fuerte que significa que Jesús le echó fuera de la multitud. Que contraste a cómo actuaría un sanador de fe moderna. El sanador de fe mantenía al hombre alrededor de la publicidad. Jesús no necesitaba publicidad, así que despidió al hombre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba tratando de evitar un atmósfera circense alrededor de su ministerio. Quería que la gente siguiera el mensaje y no los milagros. Sabía que cuando vieron a un leproso curado ante sus ojos, se volverían locos y verían como un hacedor de milagros y no como un predicador del Evangelio de gracia. Además, el contacto con un leproso había dado a sus enemigos munición contra él. Este leproso tenía que ir y presentarse al sacerdote o obtener un certificado de limpieza en base a una ceremonia en Levítico capítulo 14. El leproso debía presentarse al sacerdote y el sacerdote debía salir del campamento donde se encontraba el leproso. Eso es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando no pudimos ir al cielo donde estaba Jesús, Jesús bajó aquí donde estamos nosotros. Y cuando no podemos llegar a Dios, Dios vino a nosotros.
La Biblia dice, Hebreos 13:12, de igual manera Jesús sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Jesús ha bajado aquí donde estamos, en una colina fuera de la ciudad de Jerusalén. Jesús sufrió. Luego el sacerdote debe tomar una vasija de barro, 2 aves, un poco de cedro y hisopo. Debía matar a esas aves y dejar que la sangre de esa ave se derrama sobre en el vasija de barro. Luego el sacerdote tomaba la sangre de la ave muerta y la aplicaba a las alas de la ave viva. Luego llevaba el pájaro vivo con la sangre goteando de sus alas a un campo abierto y soltaba el pájaro que volaba por los aires. El leproso vería esa sangre goteando de las alas del pájaro y comprendería el precio de su limpieza. Y le llegaría el mensaje: estoy limpio gracias a la sangre. Noten, solo hay un elemento que puede limpiarnos de nuestros pecados hoy. Es la sangre de Jesús. Tú dices, bueno, mis pecados son tan profundos. Pero el Señor dice, mi sangre es mucho más profundo. Oh, pero Señor, mis pecados han ido demasiado lejos. Jesús dijo, mi sangre ha ido mucho más lejos. Oh, Señor, mis pecados son fuertes. Jesús dice, mi sangre es mucho más fuerte. Así como ese leproso tiene su limpieza completada por la aplicación de la sangre, así el pecador hoy en día es limpiado por la sangre derramada del Señor Jesucristo. Apocalipsis 5:9 dice, digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo tribu, lengua y pueblo y nación. Y los han hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Y reinará sobre la tierra. Pero habláis, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Yo recuerdo el himno, que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el radal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Nuestro Dios tiene tanta compasión que Él estaba sufriendo en lugar de mí, en lugar de cualquiera que acerquen a Él. Noten el leproso. Por todos los estándares humanos, Él no tiene acceso a Rey Jesús. Pero Dios había puesto en su corazón la fe para ir a Él, el único salvación para Él.
Estamos aquí hoy en día para compartir que la salvación solo encuentro en Cristo Jesús. Él murió por ti y por mí. Pero ¿sabe una cosa? No es algo automático. El que invoque el nombre de Jesús, Él va a recibir a esa persona. Así que tiene que acercarse a Él, pedir el perdón de pecados, por aplicar su sangre personalmente a mi vida. Y la promesa es una nueva vida. Esa misma compasión que Cristo demostró al leproso, Él lo muestra cada día a todos. Nosotros tenemos tiempo aquí, no sabemos cuánto, pero ese tiempo es tiempo de preparación para la eternidad. Si usted vaya a morir hoy, ¿dónde estaría después de su último respiro? Yo tengo la seguridad que voy a estar con el Señor para toda la eternidad. Qué precioso. En la resurrección, como hemos aprendido de 1 Corintios capítulo 15, no hay victoria para la muerte más. No hay aguijón de la muerte. Porque para un creyente simplemente es una entrada en el lugar prometido por toda la eternidad. Yo no sé de ustedes, pero yo quiero estar ahí. Y cada uno de ustedes puede estar ahí también a recibir a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Yo no puedo mirar a su corazón, pero estar seguro que el Espíritu Santo está aquí y Él puede examinarte. Tú sabes bien su situación. Si tiene Cristo como su Salvador y Señor. Si es un creyente, estás, fielmente sirviéndole a Él. Tú sabes la situación. Pero si necesita el Salvador para su salvación, no hay mejor tiempo que ahora de recibirle. Gracias a Dios estamos aquí para compartir el mensaje de esperanza y de perdón. Ayúdanos a ser fieles a hacer esto. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad que hemos tenido. Mirar a una situación que demostró sin duda su preocupación, su compasión. Que tú eres un Salvador simpático. Y gracias que podemos verlo, no solamente en los milagros y el mensaje, pero también por medio de su vida que fue entregado en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados. Y luego para demostrarlo, que el sacrificio fue recibido por Dios al tercer día, por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo se resucitó y ahora está al lado del Padre en el cielo. Y nosotros podemos entrar por Jesús. Él es el camino, la verdad. Nosotros solo podemos tener acceso al Padre solo por medio de Cristo. No es por membresía en la iglesia, no es por cualquier otra cosa. Señor, por favor, habla corazones. Y vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.